Bueno, buenas tardes al público de Argentina y bueno, de Latinoamérica. Viajo bastante por Latinoamérica, entonces la verdad que es muy bueno y agradecer la invitación de Advanta y de Agrositio para participar en esta serie de charlas de Hablemos de Sorgo. Y sinceramente, cuando me invitaron, me pareció muy interesante el tema porque soy usuario de sorgo de muchos años, más de 15 años usando sorgos en las dietas. Obviamente que depende, como vamos a hablar en la charla, dependiendo de las condiciones económicas, sinceramente soy bastante amigo del uso de sorgo como nutricionista. La agenda de hoy, vamos a hacer una introducción, una breve introducción al tema, la composición nutricional del sorgo, las principales características y el uso en dietas de cerdos o de porcinos y el uso en dietas avícolas y por final algunas consideraciones finales para cerrar la charla. Como introducción, el sorgo es ampliamente conocido para su uso en nutrición de aves y cerdos a nivel mundial, especialmente en América, que es el primer sustituto del maíz. Siempre lo vamos a comparar con el maíz, porque en realidad el sorgo actúa como sustituto del maíz. En cerdos es mucho más utilizado que en aves, básicamente porque en el caso de Estados Unidos la disponibilidad de sorgo en las zonas productoras de aves es muy baja, entonces se usa mucho más en dietas de porcino. Pero por ejemplo países como México, que tienen un alto uso de sorgo porque el maíz se compite con el consumo humano por las famosas tortillas mexicanas, entonces en este caso, y en América del Sur, en Brasil se usa algo de sorgo y en Argentina, dependiendo de las situaciones, como ya mencionaba. ¿Qué puntos uno tiene que considerar en la incorporación de sorgo en las dietas de aves y de cerdos? Esto básicamente puede servir para muchas materias primas. Lo muy importante es siempre la disponibilidad y los precios. Si no, podemos tener un precio muy tentador con respecto al maíz, podemos ahorrar mucho en la dieta, pero si no hay disponibilidad, no sirve. Segundo, ¿qué efecto tiene en el costo de la dieta? Obviamente que si la relación de precios con un sustituto, como por ejemplo el maíz, deberíamos tener un efecto benéfico en el costo de la dieta. Otro punto importante a considerar es la composición nutricional, como ya vamos a hablar, y también algunos factores antinutricionales que en el caso del sorgo son los taninos, o sea, el contenido de tanino es importante a la hora de evaluar el sorgo porque afecta el aprovechamiento por los animales, como vamos a conversar en los próximos slides. El procesamiento en las plantas de alimento es importante también porque no se comporta de la misma forma que el grano de maíz. La inocuidad, tanto sanitaria como contaminante, es básicamente común a todos los granos, no hay una diferencia. En el caso particularmente del cerdo, en el efecto que tiene en la calidad de la carcasa, porque sabemos que desde la dieta no es la principal causa que modifica la calidad de la carcasa, pero el sorgo tiene algunos efectos benéficos en ese caso, porque no tiene un menor contenido de aceite que el maíz, y por lo tanto no afecta tanto la calidad de la carcasa como el caso del maíz. Los niveles de inclusión van a depender obviamente, primero y principal, de la etapa de vida del animal, la disponibilidad del ingrediente y el precio. Y obviamente que la evaluación de los resultados productivos son importantes a la hora de incorporar una materia prima, porque si baja el costo pero afecta la ganancia diaria, la conversión alimenticia, no es muy ventajoso. Aquí yo tomé una serie de precios que no le quise referenciar a años, sino es una serie de datos de precios de maíz y de sorgo. Vemos cómo el precio del sorgo en color rosa, afecta cómo varía a lo largo del tiempo, y en color azul el maíz. Y aquí tenemos la relación en rojo, yo coloco la relación entre sorgo y maíz, que es
un 23% más económica, en algunos como una media, tiene momentos que tiene hasta el 43% o puede ser tan baja como el 2%. O sea, que económicamente cuando uno decide usar maíz en base en las dietas, sorgo, perdón, en reemplazo de maíz, hay como un concepto general que debería valer el 80% del valor maíz, el sorgo, el grano de sorgo. Hay veces que las situaciones de otras materias primas, como las fuentes de grasa, de aceite, tienen un precio bajo y eso permite que se use un nivel, se pueda hacer menor esa diferencia entre el sorgo y el maíz. Porque la diferencia grande entre el sorgo y el maíz, como lo vamos a ver ahora, es el menor aporte energético por menor cantidad de aceite y algo de almidones. El sorgo típicamente tiene un nivel de proteína que varía, es variable. Antes decíamos que el maíz no variaba, pero el maíz varía tanto como el sorgo, porque depende de la zona climática donde se produzca y de la región. Lo que sí, el sorgo por ahí se produce en zonas, en suelos más pobres. Entonces, dependiendo del suelo, va a tener mayor o menor nivel de proteína. Otra de las cosas a considerar, las impurezas. Aquí coloco un valor de 2%, granos quebrados. Bueno, la humedad, como todo grano, 14%, pero básicamente el sorgo es un cereal por su modo de cultivo, su modo de siembra, tiene un nivel más contaminantes o más impurezas, por lo tanto exige una mayor limpieza. Importante cuando uno usa sorgo, como también cuando usa maíz, las características de los granos, las características físicas. Uno a veces directamente como nutricionista, lo primero que mira es las características nutricionales, la cantidad de proteína, de grasa, de ceniza, de los niveles nutricionales. Pero básicamente muchas veces la parte física la olvidamos. Y en una planta de alimento lo primero que se debe hacer es chequear las características físicas. Sabemos que los granos blancos tienen menor contenido de tanino que los granos de color más marrón o colorados. Después tenemos impurezas como los granos brotados, granos calcinados, muchos quebrados, los picados, en general granos amohosados, que cuidado, uno tiene que poner un límite a esa cantidad de impurezas porque básicamente se relacionan con una facilidad para que los hongos que viven en todos los cereales, fundamentalmente en el almidón de los cereales, se reproduzcan y produzcan micotoxinas. Y las micotoxinas tienen efectos negativos en la producción animal. Hay muchas micotoxinas, un sinnúmero de micotoxinas con diferentes efectos, entonces vemos cómo las micotoxinas en granos quebrados es mucho más frecuente encontrar niveles de micotoxinas. Lo aconsejable, como tanto para cualquier cereal, es limpiarlo básicamente cuando uno los ingresa a la planta de alimento. Por ahí muchas veces en la práctica, ¿qué nos pasa? Que el sorgo es mucho, cuando uno aplica efectos del aire para limpiar los cereales, también perdemos grano y tenemos mermas, entonces es un punto que hay que considerarlo en el acopio del sorgo. Ya entrando un poco más a la parte nutricional, vemos un comparativo entre maíz y sorgo. Aquí en el cuadrante rojo yo coloqué básicamente lo más importante, que es las energías para aves y para cerdo, que estamos hablando de unas 170 calorías aproximadamente de diferencia en aves y unas 100 calorías en cerdo entre el maíz y el sorgo, obviamente el sorgo menor que el maíz, y básicamente está dado por el menor contenido de grasa y almidones. Y a su vez vemos y otro de los puntos desde el punto de vista nutricional que lo hace diferente al maíz es la cantidad de xantófilas. Las xantófilas, para explicarlo en forma muy fácil, es la parte amarilla del maíz, es la parte que pigmenta el maíz. Los maíces que tienen más xantófilas, antes estábamos acostumbrados a los maíces más colorados, son los que tienen mayor cantidad de pigmentantes contra los maíces que tienen menor cantidad de pigmentantes, que hoy en día hay variedades, pero las xantófilas son las responsables de transmitir, por ejemplo, el color en la piel del pollo, el color en los huevos
En el cerdo es indistinto esto, no tenemos no tiene ese efecto el color, las antófilas. Por lo tanto, el sorgo es carente de xantófilas y ya es un factor a considerar cuando uno usa en las dietas de aves. Aquí vemos un poco, hablamos de proteína siempre. La proteína está compuesta por aminoácidos. Los aminoácidos son los que realmente son los que aportan a la síntesis de músculo, de tejido, en el caso de músculo en cerdos en crecimiento, en el caso de gallinas ponedoras, la producción de huevos, en el caso de pollos parrilleros, la producción de músculo, está determinado por la cantidad de aminoácidos que tiene la dieta. Y obviamente los cereales no son la principal fuente de aminoácidos de una dieta, si lo son, por ejemplo, la harina de soja. Pero por su nivel alto de inclusión, los cereales tienen un aporte importante en la dieta. Lo que vemos, por ejemplo, y empezamos a ver acá, esto es una serie de datos de sorgos de Argentina del 2009, pero esto no ha cambiado, hay una gran variación. Si bien el promedio de proteína es 8,5, vemos que podemos tener en esta serie de datos proteínas de 6,3% hasta 11%. Y eso hace que varíe la composición y por lo tanto debemos ajustar la dieta, como las personas que hacemos el trabajo de nutrición, en base a la proteína del sorgo. Y obviamente que cambia el valor económico. Entonces, vemos que tiene un coeficiente de variación muy alto del 16%, cuando hablamos de proteína. Y eso se comporta de la misma forma para los aminoácidos más importantes. Entonces, vemos una gran variación. Lo mismo pasa con la cantidad de almidón, de 66 a 56% de almidón. Si bien el coeficiente de variación es mucho más bajo, pero esto altera el aporte energético del ingrediente. En otra serie de datos, uno mira, por ejemplo, materia seca, niveles un máximo de 92% de materia seca, o sea, con baja humedad, y la media es 88%. La densidad, o sea, cuántos granos de sorgo entran en 100 centímetros cúbicos, esa es básicamente la densidad, o se puede llegar a conocer con el nombre de peso hectolítrico, es 75%, y claro, cuando tenga más granos quebrados, más suciedad, el peso hectolítrico va a bajar, por lo tanto el aporte del sorgo con menor peso hectolítrico tiene menor aporte de energía y aminoácidos, porque tiene más impureza. Y un grano que tenga un peso hectolítrico mayor será un mayor aporte de nutrientes. Obviamente, igual que la serie de datos anteriores, la proteína en 8% del promedio, pero varía entre 5,28% y 10,98%. Y básicamente, otro punto importante a considerar son los taninos, porque los taninos, estamos hablando de una media de 0,5 punto y tenemos de 0,20 a 5. O sea, los taninos afectan, como lo vemos aquí, el nivel de taninos en el sorgo, que básicamente se usa mucho por el sorgo antipájaros, porque en el cultivo afecta la digestibilidad. Para explicar en términos muy simples lo que es digestibilidad, es lo que come el animal, lo que se absorbe y lo que se excreta. Es la diferencia entre lo que come y lo que se excreta, eso es la digestibilidad, o sea, lo que aprovecha el animal. O sea, por ejemplo, un 90% de digestibilidad es que significa que el animal solo de lo que comió aprovechó el 90% y excretó el 10%. Entonces, cuando uno mira, los taninos no van a afectar la digestibilidad de la dieta. En el caso de, por ejemplo, niveles altos de taninos, bajan la digestibilidad. Aquí vemos, por ejemplo, la proteína, la digestibilidad de proteína, que no es tan afectada por el tanino, pero sí el nivel de energía de la dieta, del ingrediente, va a estar afectado por la cantidad de taninos. Entonces tenemos un menor aprovechamiento de energía en un sorgo de alto tanino que en un sorgo de bajo tanino. Yo en la práctica muchas veces uno lo que hace es sugerir usar sorgos de bajo tanino. En el mercado nos encontramos que no hay en abundancia cantidad de sorgo de bajo tanino, usamos de medio a bajo tanino, básicamente.
pero es un factor importante, fácil de analizar en las plantas de alimento, en los laboratorios de las plantas de alimento analizamos los taninos. El punto es básicamente muy importante en las dietas de aves y de cerdos, porque afecta significativamente la digestibilidad. Bueno, entrando un poco en el uso práctico, en el uso en dietas porcinas, algunas consideraciones previas y bueno, y aquí me permito contar una historia. Cuando en una época le teníamos miedo al sorgo, en una empresa que trabajo hace mucho tiempo, teníamos que los costos en la época que estábamos en Argentina, $1, $1, estábamos importar, se competía mucho la importación y entraba carne de cerdo de Brasil, entonces nos vimos la oportunidad, nos tuvimos que ver en cómo hacíamos para producir, para competir con el costo que entraba desde afuera. Entonces, dentro del costo tanto de cerdo como del costo de un kilo de cerdo, un costo de kilo de aves, de pollos en engorde, básicamente el 80% son las dietas. Y dentro de ese 80%, el 30% son los cereales. Entonces nos fuimos de una vez a usar la herramienta que teníamos, y de ahí viene mi romance, vamos a decirle, con el sorgo, es de usar sorgo en la dieta. Fuimos y empezamos a usar el reemplazo de 100% del sorgo en los cerdos, que hasta ese momento para nosotros teníamos miedo, usábamos niveles más bajos, sustituíamos una parte del maíz, pero no usábamos niveles tan altos como el 100%. Y bueno, esa es la necesidad, nos llevó a aprender, y ahí estudiamos un poco más las cosas qué pasaba con el sorgo en los cerdos. Antes de entrar un poco en el uso del sorgo, hablamos de algunas cosas de aspectos nutricionales. Los cerdos, para crecer, requieren aportes de energía y aminoácidos, que básicamente terminan siendo una síntesis de proteína, que era una síntesis de músculo, que es lo que nosotros conocemos. El cerdo según la etapa de la vida, es básicamente la etapa de engorde, tiene una alta capacidad de ajustar el consumo diario, y por lo tanto la respuesta de los cerdos según el aporte energético de la dieta varía según la edad. Importante formular en aminoácidos digestibles, como es lo que decía antes, el concepto de digestibilidad, porque si el sorgo afecta la digestibilidad, por lo tanto, cuando formulamos tenemos que corregir la digestibilidad. Aquí, como para hablar un poco también los nutrientes más importantes, la energía, los aminoácidos y otros nutrientes de la dieta, qué participación tienen en el costo según la etapa del cerdo. Si tomamos un cerdo entre la etapa de crecimiento, los 23 a 36 kilos aproximadamente, el costo energético es el 79%, el costo de aminoácidos es un 17% y otros nutrientes un 5%. Cuando uno toma los niveles en etapas finales, el costo es alrededor de la energía, es un 84%, y un 13% los aminoácidos y un 3% los otros nutrientes. Esto básicamente porque a medida que los cerdos crecen, necesitan menos cantidad de aminoácidos y por lo tanto mayor utilización de granos o fuentes de alta energía como lo es el aceite. ¿Qué pasa con los cerdos que tienen menos de 50 kilos? El cerdo, esto lo quiero explicar porque esto es cómo se comporta cuando uno decide usar un cereal en la dieta. Los cerdos, cuando tienen un cerdo hasta crecimiento, 50, 60 kilos de peso, pueden variar el consumo, no varía mucho el consumo cuando le variamos la energía de la dieta. Como por ejemplo, lo vemos aquí. El consumo de alimento, a pesar de que le pusimos dietas con más energía, que en este caso lo hicimos a través de uso de grasa vacuna, no cambió el consumo, pero sí hubo un efecto en la ganancia diaria. Básicamente debido a que el mayor aporte de energía favorece al crecimiento del animal. Entonces mejora, no cambia el consumo, pero sí mejora el aumento diario. Los cerdos más grandes tienen menor, un poco el efecto es diferente porque los cerdos tienen capacidad de compensar consumiendo más de la dieta. Cuando le cambiamos la energía, los cerdos ajustan el consumo
o sea, si le tiene más energía a la dieta, comen menos. Si tienen menos energía, al contrario, comen más. Pero no cambian la ganancia diaria. Entonces, cuando uno quiere usar un cereal o un ingrediente que tenga menor energía, en los cerdos de mayor edad o de mayor peso, siempre se van a comportar mejor. Siempre que nos tengamos algún otro factor limitante en la dieta. La conversión alimenticia, cuando le subimos la energía a la dieta, mejora. Siempre que subamos la energía, mejora. Entonces, sube la energía, baja la conversión, y la conversión alimenticia es cuántos kilos de alimentos se necesitan para hacer 1 kilo de cerdo o 1 kilo de huevo o una docena de huevos en el caso de las gallinas de postura. Entendido esto, aquí es un resumen muy sintético de muchos ensayos. En nutrición animal no hay tantos ensayos últimamente de muchos de cereales, básicamente de maíz, de trigo. Hay muchas otras cosas hoy que se investigan más requerimientos nutricionales que uso de ingredientes como esto. Ahora, por ejemplo, se usó mucho en Estados Unidos, se investigó mucho para el uso de la burlanda de sorgo, burlanda de maíz, por el efecto que por la producción de bioetanol, pero hoy en día, por ejemplo, no hay muchos ensayos nuevos. Pero si uno mira aquí, tomando como índice 100 el maíz, el resumen de ensayos, vamos a empezar al revés de cómo se presenta una tabla, pero el resumen de la revisión de varios ensayos hechos en los años 80, hablaban que la ganancia media diaria de peso, el sorgo se comportaba, era un 98% en valor relativo al maíz. En el consumo de alimento tenía un consumo mayor de alimento, 102%, o sea, comparado al maíz, y la conversión era 3% menor en la conversión alimenticia cuando usábamos dietas con sorgo. Cuando uno toma resúmenes de ensayos hechos en los años 90 y 2000, uno mira que estos valores cambian y hablamos de 103% de ganancia diaria, o sea, hasta mejor ganancia diaria, 106% de consumo y un 2% menor, la conversión es mayor con sorgo que con maíz. O sea, cuando consideramos en los costos, no solo hay que considerar lo que vale la diferencia del cereal, sino que la conversión va a ser un poco más alta cuando usamos sorgo en la dieta. Pero esto tiene que ser una referencia económica que nos sirva para producir el kilo de cerdo más barato o más caro. Si en el caso que los produzca más caro no es conveniente, pero si es más barato, a pesar de que aumenta la conversión alimenticia, va a ser beneficioso. Básicamente las mejoras que cuando uno trata de interpretar estos resultados, es que nutricionalmente de los años 80 a los años 90, 2000, hemos hecho otros ajustes corregimos los errores que tenía el sorgo, formulamos en aminoácidos digestibles, que no se formulaba. Por otro lado, aplicamos el concepto de energía, la energía de una forma diferente, concepto que se llama energía neta. Por otro lado, también mejoramos mucho los procesos en las fábricas de alimentos, moliendo mucho más fino los cereales en general, y por lo tanto disminuimos esa brecha entre el sorgo y el maíz. Si uno mira ensayos en cerdas lactantes, por ejemplo, vemos que en el consumo de alimento, como un promedio, es levemente menor en valor relativo del sorgo con respecto al maíz. Cambios en el peso de la cerda, hay una diferencia. Intervalo de destete-celo, pero básicamente hablamos de números que no son grandes diferencias, excepto el cambio de peso durante la cerda, pero habría que ver un poco más los detalles de esos ensayos, pero en los que nos importa que el peso de la camada, en la camada del destete no hay una gran diferencia de uso de sorgo con respecto al maíz. Realmente cuando uno quiere cambiar los volúmenes grandes en el cerdo, por ejemplo, un cerdo come 300 kilos de alimento para llegar a faena y básicamente los 230 kilos se lo comen en la etapa de engorde, de 30 kilos para adelante. Por eso siempre vamos a aplicar estos ingredientes donde mayor impacto tenga en la parte económica. En el caso de cerdas se usa sorgo reemplazando maíz, pero si tengo sorgo y cantidad limitada, prefiero usarlo en los engordes que tienen un mayor impacto económico que en las cerdas. Este es un ejemplo práctico de un caso de
que he hecho un comparativo en un cliente mío hace un tiempo, dietas basadas 100% de sorgo y dietas basadas 100% de maíz. Si uno mira, tenemos una leve diferencia de menor peso, o sea, alrededor de 1 kilo menos. La ganancia diaria fue 2,4% menor. El consumo de alimento, como ya lo sabemos, el consumo con sorgo fue algo menor, que en el caso de lo que hablábamos en el comparativo anterior era un poco mayor, pero la conversión alimenticia se comportó 2,26% peor en el caso del sorgo que el maíz. Pero lo más importante es que cuando uno, en esto es un ejemplo que tiene un tiempo, tomamos el valor relativo de sorgo, que el sorgo un 23% menor precio que el maíz para este cálculo, y logramos producir 1 kilo de cerdo por 9,76% menos con sorgo que con maíz. Y esto es lo importante, porque uno no vende alimento, no vende los resultados productivos, si no los llevamos a parámetros productivos, nunca lo podemos, lo que importa es el costo por kilo ganado, y en este caso lo logramos reducir un 9,76%, tomando el parámetro de 23% del valor del sorgo con respecto al maíz. En las plantas de alimento, el procesamiento del alimento para el máximo aprovechamiento del sorgo. En cerdos, la granulometría, o sea, el grado de molienda. Sabemos que los cerdos, cuanto más molido está el cereal, mejor es el aprovechamiento. O sea, hay mejor acción de las enzimas y se aprovecha mejor. Básicamente, recomendamos, si las dietas en cerdos, hay empresas que usan las dietas en harina y otras dietas en pellet. Las dietas en harina, básicamente, hablamos de 500 a 600 micras, o sea, para hacer una idea, 1 milímetro son 1000 micras, o sea, el tamaño de las partículas es muy fino, y para dietas peletizadas podemos andar en los 300 a 400 micras. Bueno, básicamente en cerdos, como un resumen, que ya lo vamos a conversar un poco, se puede usar niveles altos de sorgo, reemplazo del 100%, puede haber colegas míos que no están de acuerdo, pero básicamente si uno conoce el grano, conoce el cereal, se puede trabajar a niveles de reemplazo del 100%, por lo menos en las dietas de engorde y de reproductoras. En lechones puede utilizarse en las dietas de lechones de 6 a 30 kilos, pero básicamente no tienen un impacto económico tan alto, pero básicamente las dietas que hacen al costo grande, cuando tenemos condiciones favorables de precio, el sorgo es una buena alternativa, por lo menos para las condiciones nuestras, de sustituto de maíz. Otro sustituto del maíz podrían ser el trigo, pero 20 años que trabajo en nutrición, recién aquí en Argentina, lo podemos utilizar en estas épocas, porque como todos sabemos, el mercado de trigo es muy distinto, nunca el trigo vale menos que el maíz. En dietas de aves, básicamente depende como ya comentaba antes, en Estados Unidos, que es un país donde vemos mucho la referencia en el uso de los cereales, y no se usa mucho sorgo en las dietas de aves porque no están cerca de donde se producen las aves. En el caso nuestro se incorporan, pero a veces los volúmenes en el caso de Argentina, los volúmenes no son tan altos y muchas veces en plantas grandes, complica el uso de sorgo porque no hay una sustitución tan alta. Pero básicamente, igual que los cerdos, las aves requieren de energía y de aminoácidos. Básicamente el sorgo nos aporta energía y algo de aminoácidos, como ya hablamos. Las aves tienen una gran también respuesta a la energía de la dieta, como los cerdos, y está relacionado al consumo de alimento, ganancia de peso, conversión. Entonces, vamos a ver cómo responden los animales a la cantidad de energía, aumentando el consumo o mejorando la ganancia o variando la conversión. Igual que los cerdos, se formula en aminoácido digestible. El sorgo siempre tiene menor digestibilidad que el maíz, como ya lo conversamos, no solo de aminoácidos, sino de energía, dependiendo de la cantidad de taninos. Y un tema importante en el caso de las aves, que es el contenido de xantófila como pigmentante de los huevos y la piel de los pollos, que esto va a depender, es condicionante dependiendo del mercado. O sea, hoy en día, los que ya tenemos un tiempo en esto, tenemos algunos años más, veíamos que antes se prefería mucho el pollo con mucho color en la piel.
y hoy vemos en el supermercado muchos pollos de más color blanco. No es ni mejor ni peor el pollo de color blanco o con más color en la piel. Básicamente es un aspecto que le gusta al consumidor y por eso que hay países, por ejemplo, los países árabes piden pollos sin pigmentación, con piel blanca. Entonces ahí podemos usar sorgo, podemos usar trigo, pero tenemos que bajar el uso de maíz. Pero nosotros podemos alimentar con maíz y los pollos salen poco pigmentados o menos pigmentados. Pero si queremos darle pigmentación, tenemos que usar el maíz. Las dietas con maíz tienen mayor pigmentación que en el sorgo. Si vemos cómo responden los pollos al consumo de alimento cuando bajamos la energía de la dieta, se observa una baja del consumo de alimento. Y la ganancia de peso incrementa mientras aumentamos la energía, porque hay mayor disponibilidad de energía y el animal tiene mayor capacidad de síntesis muscular y por lo tanto siempre que acompañe el nivel de proteína. Y por otro lado, cuando uno coloca más energía en la dieta, mejora las conversiones alimenticias, que como repito, es la cantidad de alimento que se necesita para producir 1 kilo de un tejido animal, sea carne o huevo. ¿Qué problemas tenemos en el sorgo en el uso en aves? La variación de la composición, en el caso de las aves es mucho más sensible, por lo tanto necesitamos hacer ajustes en la dieta con el tema de con el sorgo según la composición. Vemos que antes esto lo hablábamos para sorgo, pero para maíz es lo mismo, porque varía la cantidad de proteína, varía mucho, porque veíamos niveles como al 14% de coeficiente de variación, o sea, podemos tener sorgo de 6 a 11 de proteína, el aporte de energía, los aminoácidos y su digestibilidad, o sea, eso es importante, nuevamente lo reitero, el contenido de taninos, y esto es 100% en el sorgo, es nivel de tanino medio a bajo para uso en dietas de monogástricos como son los cerdos y las aves, y que no aportan pigmentos como ya lo decíamos. Aquí un ejemplo, por ejemplo, de un pollo bien pigmentado o huevos bien pigmentados. Si utilizamos sorgo, es necesario suplementar una fuente de xantófilas, como son los pigmentos naturales o sintéticos. El gluten de maíz es un pigmentante, hay pigmentos naturales muy concentrados que uno puede darle el color que quiere y la intensidad. Esto básicamente depende de los mercados. Por ejemplo, en Argentina, mercados en el norte de Argentina, en la zona de Mendoza, todavía se estila mucho el uso de pollos con buen color en la piel. En el consumo masivo, muchas veces, y obviamente por una cuestión de costo, se usa mucho más pollos de un color más pálido la piel, pero no cambia el valor nutricional. Eso es importante para el consumidor en general, no equivocarse que cambie el valor nutricional. Lo que pasa, si queremos producir pollos más pigmentados, al costo puede ser menor el costo del sorgo, pero hay que adicionar pigmentos, y lo cual no incrementa el costo o nos puede achicar ese diferencial. En el caso de las aves, el procesamiento, igual la granulometría, las aves, como no tienen diente, tienen un sistema digestivo que tritura los cereales, tenemos que darle partículas más gruesas, y muchas veces el problema que tenemos en la práctica es que el sorgo no queda bien partido o no se muele bien o quedan granos enteros. Si bien hay algunas experiencias de utilizar grano entero sin moler, que con resultados positivos, algún porcentaje de la dieta, porque las aves responden totalmente distinto que los cerdos. Cuanto menos molido está, mejor aprovechamiento de nutrientes. Como las dietas de aves, la mayoría son en forma peletizada, la menor energía del sorgo hace que tengamos que usar más niveles de aceites para corregir esa energía, para que funcione bien los parámetros productivos. Y a veces, cuando colocamos más aceite, puede haber una menor calidad de pellet. Y sabemos que cuando el pellet tiene menos harina, tiene más calidad de pellet, va a ser mejor el resultado productivo. Así como hablé de los cerdos y no puse esta tabla de cuánto usar, en los cerdos hablaba de el uso de 100%, dependiendo de las dietas, dependiendo de los precios. En aves hay niveles de uso un poco menor, que tienen que ver con la inclusión o no de pigmentantes, que como figuran en la tabla, pueden oscilar en un 20%, en un 30%, sin la inclusión de pigmentantes, y con pigmentantes podemos llegar al 50% en el caso de las ponedoras. Y en el caso de los pollos, hablamos en 10 al 30%, podemos llegar en la última semana, que es el alimento que lo comen 7 días los pollos, a usar un nivel un poco más alto.
Bueno, así como cierre a esta presentación, vamos a algunas consideraciones finales. Como resumen, los aspectos nutricionales de importancia es repetir lo que vimos en la presentación: menor aporte de energía que el maíz, por lo tanto se ajustar las formulaciones en base al menor aporte de maíz, ajustar la digestibilidad de los aminoácidos, considerar que se considera en la formulación, en las aves que no aporta xantófilas, por lo tanto si queremos producir pollos o huevos pigmentados hay que suplementar los xantófilas por afuera, y el contenido de taninos. En los aspectos económicos, el valor relativo con referencia al maíz, que oscila para que sea conveniente el uso y ahorre en la dieta y compense algunas cuestiones de producción, hablar del 70-80%, dependiendo de los precios de los otros cereales. Por ahí no es mi especialidad hablar de mercado de precio, pero si uno como usuario ve que el precio del sorgo es bastante inestable comparado al maíz. O sea, a veces que se acerca mucho al precio del maíz, a veces se aleja bastante, y esto depende mucho de una oferta y demanda que hay. Vemos que nos pasa en Argentina, cuando se exporta mucho sorgo, el precio se achica mucho, o como en estas situaciones que estamos viviendo hace unos cuantos años con el tema de las retenciones, que el maíz tiene retenciones y el sorgo no tiene retenciones, nos hace que la diferencia económica de usar, por eso usamos menos sorgo en estos últimos años, por una cuestión económica. El uso en cerdo es posible, como ya lo dije a lo largo de la presentación, es posible reemplazar el total de maíz u otro cereal, siempre que se realicen los ajustes nutricionales. En aves el reemplazo es parcial y tiene que ver con la pigmentación. Y algunos aspectos del procesamiento, que es muy importante. El procesamiento tiene que ser una buena granulometría, un efecto bueno en la molienda para cerdos más finos y para aves un poco más grueso, y que no afecten la calidad de pellet por el mayor uso de aceite. Bueno, esto era lo que yo tenía para presentarle y quedo abierto para las preguntas.